Graves denuncias contra el gobierno del presidente Pedro Castillo, el primer ministro Aníbal Torres se presentó ante el Congreso para someterse a un pliego interpelatorio. Durante más de 4 horas, el jefe del gabinete respondió las preguntas, aunque fue poco claro en algunos temas, como las razones que motivaron al Ejecutivo extender el estado de emergencia en la capital y decretar un toque de queda el pasado 5 de abril. Estos documentos tienen la calidad de reservados, el informe 062 de la policía y además el informe de inteligencia tiene el carácter de secreto. No es posible presentar estos documentos, pero en cuanto al reservado, sí, el Congreso puede solicitarlo por las vías legales. De igual manera, el primer ministro respondió ante los cuestionamientos contra el presidente Pedro Castillo, que el pasado 5 de abril aseguró que iba a emitir un decreto supremo que dejaba sin efecto el toque de queda, medida que nunca se tomó. No era necesario emitir una norma, más aún considerando que de haberse aprobado y publicado una norma, dejaría sin efecto el decreto supremo 034, número 034-2022 PCM. Este hubiese entrado en vigencia recién al día siguiente de su publicación, es decir, el día 6 de abril del 2022. Además, aseguró que el Ejecutivo atendió a todas las personas heridas en las diversas manifestaciones que se produjeron el mes pasado. Todas las personas que resultaron afectadas han sido atendidas en el establecimiento de salud de manera oportuna. El Ministerio de Salud, en cumplimiento de su rol, tiene presente que el derecho a la salud comprende la facultad que tiene todo ser humano. Pero las explicaciones no dejaron satisfechos a los congresistas y más de uno pidió al primer ministro su renuncia. Usted se ha peleado con casi todos, con el Tribunal Constitucional, con el Congreso de la República, con los medios de comunicación, con el Defensor del Pueblo, el Procurador, el Cardenal, y ha dicho que el Acuerdo Nacional es una organización que no va a resolver nada. Considero, señor primer ministro, que debería usted dar un paso al costado. Uno no puede entender a un hombre que está lleno de contradicciones. Alguien que dice A y luego dice B. No merece ni siquiera un voto nuestro de confianza. Lo que debe hacer es irse al retiro y quedarse allí. En esa misma línea, el congresista Roberto Quiabra resaltó los exabruptos del primer ministro que solo han generado mayor división en el país. Insulta a las personas, descalifica a las instituciones e incita a la violencia. Comportamiento inapropiado para un primer ministro en un momento de crisis donde lo que se requieren son consensos para salir de esta difícil situación. No ha tenido usted ni un gesto de solidaridad con los familiares de los fallecidos en los paros convocados por falta de eficiencia en su gabinete. Los ánimos en las bancadas de oposición podrían llevar a presentar una moción de censura contra el primer ministro. Pero, ¿qué pasaría si se concreta la censura de Aníbal Torres? La censura o la negación de confianza de un premier dan el mismo resultado. Generan la caída de todo el gabinete, la crisis total del gabinete, el presidente está obligado a nombrar a un nuevo premier, puede repetir con los ministros, pero no puede repetir con el premier, y se contaría como una de las condiciones para la disolución del Congreso. Es lo que los políticos llaman la bala de plata, ¿no? Se, gastaría una de las oportunidades que aleja al presidente de la disolución del Congreso. Para concretarse la censura del primer ministro, se requiere de al menos 66 votos. Hasta el cierre de este informe, ninguna bancada ha oficializado una moción de censura.